nuestro Papa Benedicto XVI. Porque a esto vamos a aprender. Nosotros no podemos, en el fondo, si damos amor y sin saber, va a ser un amor también estéril. Y a su vez, si sabemos y no tenemos esta capacidad que hoy vamos a aprender para darle la bajada en las realidades que nos tocan cotidianamente a cada uno, también todo lo que aprendamos a veces es estéril, ¿no? Y como acá hay bastantes personas de mi misma edad y más, muchos nos acordaremos de Tita Merelo y aquella milonga que decía que hay tres cosas que se necesitan en la vida, decía ella: salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que dé gracias a Dios, decía la milonga. Bueno, pasados en Tita, vamos a hacer la exposición viendo estos tres elementos que también supuestamente necesitan las personas mayores: salud, dinero y amor. Los derechos humanos han cambiado. Y hay un cambio, aunque a ustedes no les parezca efímero. Desde la Revolución Francesa, donde los derechos humanos eran libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto? Esos fueron los postulados de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cómo siguió hoy, siglo XXI? Hubo un cambio de estos postulados. Es lo que habrán escuchado muchas veces de derechos humanos de tercera generación. Esto muchas veces se escucha y no se entiende muy bien de qué se trata. Los estudiantes de Derecho sí deben saberlo, pero bueno, todo el resto quiere decir que en el siglo XXI tenemos un cambio, y sobre todo posguerra, post-segunda guerra mundial, donde se vieron tantas atrocidades sobre el ser humano que empezó el concepto de dignidad humana. Uno de los mayores expositores y defensores de la dignidad humana, todos saben que fue Juan Pablo II, ¿no? Que casi diríamos que su pontificado fue una protesta y un resaltar la dignidad humana hasta el final mismo de su propia vida. Hoy igualdad se considera igualdad de posibilidades ante la ley. ¿Me parece decirlo? ¿Saben que no es lo mismo? Porque si yo le digo a una persona de 40, tu juicio va a durar 6 años, bueno, está bien, mientras hago otra cosa. Le digo, cuando vienen los jubilados, con 80 años, con los famosos reajustes, ¿no? Mire, su juicio dura 6 años. ¿Llegaré? ¿Mis hijos de edad? Segunda pregunta. Quiere decir que no tienen las mismas posibilidades ante la ley. Para la igualdad, hoy día el concepto de igualdad es más sutil. Y somos iguales viendo las diferencias de cada uno. La igualdad tiene que tener en cuenta las diferencias de cada uno, las especificidades de cada uno, para que todos tengamos el mismo acceso a la ley. ¿Ven cómo ha cambiado de la Revolución Francesa hoy? ¿Qué se entiende hoy por libertad? No es liberarme de, como en la Revolución Francesa, me libero de la opresión, me libero de los títulos de nobleza, me libero de la aristocracia. Hoy libertad se entiende libertad para el bien común, libertad para los demás, libertad para conseguir los derechos. Fraternidad cambió. Fraternidad cambió por solidaridad. Como también cambió la palabra tolerancia. Antes se hablaba de tolerancia de culto. ¿Por qué tolerancia? Porque tolero lo que no me gusta. Tolero lo que no tengo más remedio que tolerarlo. Hoy se habla de hermandad y solidaridad. Solidaridad, ¿qué significa? Ponerme en el lugar del otro. Soy solidario con el otro. Me pongo en el lugar del otro. Este primer pantallazo tan rápido es muy importante para que nosotros tengamos idea de cómo te podemos defender y cómo podemos, como mayores, asesorar a los demás. Mira, yo que decía que la de atrás no la iba a necesitar, Dolores. La de atrás, me pasé 2. Entonces, hoy tenemos nuevos derechos humanos de los mayores, siguiendo esa idea de derechos humanos del siglo XX. Tienen derecho humano a trabajar y decidir ellos el cese, y un poco se amplió, porque antes se acuerdan que cuando llegaba la mujer a los 60, el hombre a los 65 automáticamente le daban
tenía que dejar el trabajo, al sumo un año más, mientras estén los trámites. Ahora se permite que si el trabajador opta, puede quedarse 5 años más en el trabajo. ¿Vieron? La mayoría de los trabajos te permite esa chance. El acceso a la educación, que ya el doctor Duarte nos habló bastante de ese tema. Vivir en casas seguras y adaptadas. Seguras. Seguras quiere decir la conexión eléctrica que esté adaptada, que no esté con los cables de electricidad hace 1000 años, que las placas estén. Ese tema es un derecho humano de los mayores de hoy. Por eso es que yo me acuerdo que hace unos 7 años el gobierno de la ciudad, con un préstamo del Banco Mundial, había hecho toda una campaña para que todos los mayores de la ciudad de Buenos Aires que quisieran podían sacar un préstamo para mejorar la vivienda. Y la idea de la mejora de la vivienda era esto, ¿no? Ver si estaban en condiciones la electricidad, si estaban en condiciones el agua, la humedad, los techos. Cuando tenemos gente mayor que sabemos que los techos, los pisos, ¿no? Bueno, pero es un derecho que existe y que lo tiene que otorgar el Estado. El Estado es el que tiene que ser el custodio de estos derechos nuevos. Derecho a vivir en su domicilio. Por este derecho es que tanto el PAMI como las intendencias, como el gobierno de la ciudad, han hecho cursos de cuidadores y otorgan cuidadores para que puedan estar en su casa de acuerdo a la necesidad del mayor, ¿no? Algunos necesitan 4 horas, otros necesitan gente que les vaya a hacer las compras. Bueno, hay un asistente social que evalúa la necesidad y otorgan el curso y otorgan cuidadores el PAMI o el gobierno de la ciudad. Acuérdense que en esta misma línea está hoy día lo que se conoce como internación domiciliaria. Vieron que las clínicas tratan de no tener tanto tiempo internado, sino que pueda estar en su domicilio y envían a enfermeras a la casa. El PAMI hasta te puede enviar hasta 12 horas. Conozco una sola que consiguió las 12 horas de enfermera, pero porque la que conozco es seguidora. Pero ¿cómo lo conseguiste? Llamé como 40 veces seguida y que creo que habrá llamado, ¿eh? Disculpa, porque para aclarar, el trabajo de PAMI, no es personal lo que se otorga, sino es un subsidio para la contratación del personal. No. Si quiere el certificado de discapacidad, se le da a la enfermera. No, pero el adulto mayor, para cualquiera, no es. Bueno, lo voy a explicar. Servicios de autonomía y cuidado, que es de lo que estamos hablando. La idea es que se respete dentro de los geriátricos la libertad y la dignidad. Después lo hablamos un poco más. Y ser considerados grupos vulnerables para el acceso a la justicia. Están las 100 reglas de Basilea, que firmó el gobierno argentino, en donde se supone que tienen que tener, son los mayores o personas vulnerables dentro del grupo de los vulnerables, y entonces tienen que ser más rápidos, más eficientes y tienen más ventajas en los procesos. Un poquito mejoró, aunque me vayan a decir ustedes todos que no, los que estamos en el fuero sabemos que hubo pequeñas mejoras. Y en junio del 2015, el Estado argentino firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta convención, que hace muchos años que el Estado argentino está intentando lograrla, la han logrado en el 2015. ¿Saben por qué era muy difícil lograrla? Porque en verdad somos de los pocos países de Latinoamérica que tienen pensión para los mayores de 70 años, la famosa pensión glacial de los mayores de 70, y que tenemos el PAMI. Un sistema como el PAMI. No todos los países de Latinoamérica lo tienen. Me dirán, trabaja bien, trabaja mal, pero el PAMI está y cubre muchísimas necesidades. Y es la obra social por excelencia en los mayores, ¿no? Bueno, ahí está cuál es el objeto de la convención. La propuesta, el fin es incluir, integrar y la participación de los mayores en la sociedad. O sea, incluir a los mayores como un sector más de la sociedad y no solo incluir, sino que sea participativo. Se habrán enterado todos que tenemos un nuevo Código Civil.
Código Civil nuevo, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, en verdad cambia totalmente el paradigma del Código anterior. Tanto es así que ni siquiera han dejado las notas de Vélez, ni las notas de las leyes anteriores. Uno de los paradigmas más importantes que cambió es el artículo 1 y 2 del Código Civil, en donde dice que la fuente de este código es la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución y los tratados incorporados a la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y después la ley. Esto significa que este Código Civil no es de máxima. Todas las normas que contiene son el piso. Puede ser bueno, puede ser malo, ¿eh? No sé en qué terminará todo esto en la sociedad. Pero es el piso. Sobre ese piso, los jueces tienen que interpretarlo en base a la Constitución y a los tratados de derechos humanos que firmó el Estado argentino, o sea, lo que históricamente firmó el Estado argentino. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber con el tema de los mayores son la Constitución Nacional y qué tratados hay. La Constitución Nacional, en el artículo 16, dice que todos los hombres son iguales ante la ley. ¿Se acuerdan del famoso artículo que habrán estudiado en el secundario? El famoso artículo de todos los hombres son iguales ante la ley, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. O sea, no le da. La idoneidad, ¿no? La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Y el artículo 75 de la Constitución Nacional, en el inciso 23, dice legislar y promover acciones políticas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato para el pleno gozo y ejercicio de los derechos. Y ahora empezamos con el famoso trío de Tita Merelo. En salud, ¿qué derechos tienen y qué normas protegen esos derechos? Los derechos ya los hemos visto en parte, son los derechos humanos, y existe el plan médico obligatorio que ante enfermedades crónicas y otro tipo de patologías hay toda una prestación gratuita y los remedios de esas enfermedades también. Vieron, sobre todo, todos tenemos cerca gente con cáncer, diabetes, todo ese tipo de medicación la cubre el Estado o por las obras sociales, siempre a través del Estado, porque si no sería imposible. Realmente no hay ahorro familiar que alcance para cubrir las medicaciones oncológicas. La ley 24.734, que habla del derecho a la cobertura para todos los pensionados, incluso los de pensiones glaciables. Los de pensiones glaciables no tienen PAMI, tienen otra obra social, pero también están cubiertos. Ellos se quejan que no dan el mismo servicio del PAMI. Y la ley 26.657 de protección de la salud mental, esta ley tiene como paradigma siempre intentar la rehabilitación, intentar privar la menor cantidad de derechos posibles a la persona enferma mental. Habla de que la internación por causas psiquiátricas tampoco puede ser prolongada. Si a los 3 meses de estar internada la persona no quiere seguir internada, si no es peligroso para sí ni para terceros, puede ser internado, tiene que ser internado. Y siempre el concepto de una internación solamente se lo puede internar, mientras que no sea la autointernación, ¿no? Que la persona misma dice, me estoy enfermando, quiero internarme en un instituto psiquiátrico, solamente puede ser internado si es peligroso para sí, o sea, tentativa de suicidio, ¿no? O estas personas que ya no comen, vieron estas personas que se dejan abandonadas, es una forma de matarse, ¿no? Peligroso para sí o peligroso para terceros. Si no existe el peligro en estos dos elementos, no. Por eso está el famoso dicho en el Borda, lo conocen, en el Borda
internado, y así tendría que ser, mientras que no constituyan un peligro real, cierto, No, a mí me parece peligroso porque me da miedo a mí, real y cierto. Bueno, y esta famosa ley de medicina prepaga, que fue muy promocionada como la panacea, en verdad dice que no se puede excluir por edad a alguna persona que quiera ingresar, no se puede aumentar la cuota por la mayoría de edad siempre que tengan 10 años de afiliación, 10 años permanentes y continuos de afiliación. O sea, yo cuando pasé los 50, si no hubiera salido esta ley y no hubiera tenido los 10 años continuos en esa prepaga, me hubiera venido el correspondiente aumento por edad, que se aumentaba cada 5 años. ¿Sí? Era la pena por ser cada vez más viejo, ¿viste? Cada vez te ponían la pena, te aumentaba. Eso, si tenés 10 años continuos afiliado en esa prepaga, no te pueden aumentar. Y si te aumentan, hay que hacer el reclamo en base a la ley. Y tampoco la ley también dice que no se puede rechazar a nadie por enfermedades preexistentes. Y que la enfermedad preexistente basta la declaración jurada, no que te mandan a hacer el estudio médico a ver si es verdad que tenés que estar enfermo, si estás enfermo, si es verdad que estás sano. Pero una cosa es la ley con las buenas intenciones y otra cosa es la realidad. En la reglamentación nunca establecieron lo que las empresas se dieron cuenta enseguida. Si una persona de 80 años se quiere afiliar a una prepaga, ¿qué le dicen? Sí, pero la cuota sale 30.000 pesos. ¿Entienden? La ley no previó que podían las empresas poner montos imposibles de pagar, cuestión que les alientan a todos. Y el que lo pueda pagar, bienvenido sea, van a decir. ¿Se entiende la idea? Entonces, la ley fue muy hermosa, pero no cumplió la totalidad del objetivo que pretendía. ¿A quiénes nos sirve? A los que estamos dentro de una prepaga y vamos cumpliendo años. Eso sí, pero bueno. Y la ley de alimentación. Por la ley 25.724, los mayores, por ser personas de vulnerabilidad, los adultos mayores tienen derecho a la alimentación que tiene que proveer el Estado. Por eso es el famoso bolsón. ¿Se acuerdan que en época de Alfonsín era la caja PAM? Después, ahora está el bolsón que da PAMI, ¿no? Y si no lo da PAMI, el gobierno de la ciudad y la intendencia tiene la obligación de darlo. Eso es que estoy diciendo con esto. Si sabemos algún mayor que está, como decía el doctor, hay mucha cantidad de gente que no llega a fin de mes. Que la jubilación, los 4.000 pesos, no le alcanza para llegar a fin de mes. Y es muy factible que sea así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, decirle, los que estamos en contacto, asesorarles que está la ley de alimentación, que tienen que ir al intendente municipal para que le provea esa caja de alimentos mensuales. Pero la clave de todas las prestaciones es el certificado de discapacidad. Es la llave que abre todas las puertas. Y la gran mayoría de lo que el doctor llamaba viejos, los de 85 y más, seguro que pueden acceder a un certificado de discapacidad, porque ya la gran mayoría tiene enfermedades graves. Me van a decir, no, porque mi papá, mi tío, sí, ya lo sé, siempre están las excepciones, pero estamos hablando de la gran cantidad de población. Hay que aconsejarle el certificado de discapacidad. En el gobierno de la ciudad es muy fácil ahora, se llama el 147, se pide turno, va que los hijos o quien sea, o la amiga que la asesora o el mayor mismo, con todos los exámenes médicos, le dan un turno después para que lo revisen los médicos y sinceramente en 15 minutos sale. No es como era antes. En provincia de Buenos Aires hay que averiguar cuál de los hospitales de la zona es el encargado de entregar los certificados de discapacidad y pedir turno dentro de la asistencia social de dicho hospital. ¿Por qué es la llave que abre todas las puertas? Porque ahí sí, con el certificado de discapacidad tienen el 100% de la cobertura de los medicamentos. Los medicamentos
medicamentos que tengan que ver con la discapacidad, no el Reliberan, no sí, el que tenga que ver con la discapacidad, pero es un número. Piensen que el PAMI da el 70, el 40, el 60, ¿cuál es el error? Si no hay certificado de discapacidad. Tiene descuento de farmacia y si no, si gana el mínimo, le dan los 5 remedios gratis. Ah, mira, no lo sabía eso. Y si no, común de los jubilados, Solamente lo que cobran. Si el gasto de medicamentos es mayor al 5% de lo que ganan, ahí tienen también el 100% de toda la medicación. bueno, el sistema que hablaba ella antes, el tema de los cuidadores, con certificado de discapacidad o si están en estado de indigencia, lo obtienen, y la cobertura en geriátricos, que en este momento está cubriendo tanto las prepagas como, bueno, PAMI tiene geriátricos gratis, ¿no? Pero las prepagas como las obras sociales están cubriendo, si no son hospitales, si no son geriátricos de ellos, están cubriendo unos 8.500 pesos mensuales. Es un número. Porque aunque el geriátrico salga más, a la familia le ayuda mucho, ¿no es cierto? Y también otorga movilidad para ir a los médicos, la cobertura de la cobertura. Salud, dinero y amor, ¿no? ¿Qué maltratos hay en los mayores, contra los mayores? Veamos el tema del dinero. En verdad, una jubilación mínima no alcanza, en algunos casos sí, en algunos casos sí. Yo me acuerdo una vez un jubilado que cobraba la mínima, claro, eran dos, era la jubilación de él y de la esposa, o sea que eran 8.000 pesos. Pero de repente, tras el juicio, él pasa a cobrar 16.000. Entonces yo pensando que no era un juicio muy ganado, le digo, bueno, ¿le parece bien? Y me dice, si vivía con 4.000, imagínate con 16 no sé qué voy a hacer. Porque ya adaptó su sistema de vida, terrible lo que digo, a ir menos al médico, gastar menos en remedio, no darse gustos, todo un sistema de vida a lograr vivir con eso, ¿no? Bueno, están los famosos subsidios por edad avanzada, lo que hablábamos antes, los mayores de 70 que no tienen cobertura pueden tener un subsidio por edad avanzada aunque no tengan los 30 años de aportes. En todos los países europeos. El famoso programa de alimentación que hablamos antes, los fallos de la Corte Suprema. Miren, yo siempre digo que los jubilados son el ejemplo de civilidad. Porque ellos no te cortan calles, no hacen piquetes, no hacen marchas. Salió el fallo Padano en un mes, no sé, hubo como 500.000 juicios. Entraron, se fueron todos en bandada a iniciar juicio para... y además, qué maravilla esperanza que tienen en la justicia, ¿no? O sea, como, la verdad yo lo vi como maravilloso. Qué maravilla como ciudadanos que digan, voy a luchar por mis derechos y el camino para luchar es la justicia. Bueno, está el famoso fallo Badano, los juicios se ganan, llevan mucho tiempo. De verdad, llevan 6 años, 7 años, pero bueno. El programa de protección a la vivienda, que es un poco lo que habíamos hablado antes, si ustedes saben de mayores en situación de vulnerabilidad con jubilación mínima, tiene que darse un montón de circunstancias. Que no tenga otras viviendas, otros ingresos, vieron, no, que tengo la jubilación y tengo 5 viviendas alquiladas, tiene que ver una situación especial. Está en protección a la vivienda, donde las intendencias de los municipios y el gobierno nacional tienen que asumir, darle un subsidio o a veces préstamos muy económicos para que pueda refaccionar su vivienda. Otro de los maltratos más comunes es la invisibilidad. No queremos verlo. En verdad ninguno queremos llegar a viejo. A todos es un tema que trata mismo la sociedad de hoy. Sin embargo, en verdad, si llegamos somos bendecidos, ¿no? Porque la verdad que no llega. Entonces, somos bendecidos de haber llegado. Para evitar este maltrato de invisibilidad, los temas que vamos a tratar son la ley de violencia familiar, la ley de alimentos para los mayores que tienen a cargo de la familia,
indignidad y cuando los contratos que celebran pueden ser nulos. O sea, volver atrás el contrato que celebran, ¿sí? Y volteando, digamos, tirarlo para atrás. Me puse cosas, pero me parece que no se ve bien, ¿no? Por Rosa. No me mala idea, porque otra cosa. Estamos en el amor, que en verdad es desamor. Pero bueno, cuando no hay amor, hay desamor. ¿Qué se puede hacer para protegernos? Es este tema que hablaba el doctor Amadasi de las viviendas multifamiliares. Muchas veces las viviendas multifamiliares se dan mucha situación de violencia. Y muchas veces también cuando están solos se da la situación de violencia. Yo recuerdo una vez un señor que vivía solo y había hecho un pacto con la esposa que si ella moría, la jubilación de ella era para los hijos. Los hijos eran todos grandulones de 40 años. La hija era psicóloga. Y bueno, pero los hijos iban todos los meses a pedir la jubilación de la mamá. Un mes, el abuelo no le alcanzó, él no tenía jubilación, no le alcanzó por el alquiler que cobraba, el alquiler de un local que cobraba, usó eso, viene la hija, le pide el dinero, no lo tengo, ¿cómo te lo gastaste? Le da una piña, el abuelo estaba acostado, le da una piña así, le partió el pómulo, le rompió el anteojo sobre el pómulo, terminó por el abuelo internado en el hospital Pirovano, con operaciones en la cara. Bueno, está la ley de violencia familiar. La ley de violencia familiar establece medidas de protección en forma urgente. ¿Cuáles son las medidas de protección? Ya por los medios de comunicación lo sabemos, ¿no? Excluir al violento, la exclusión de zona, que no se puede acercar a más de 300 metros del lugar donde se mueve la víctima, establecer sino que sacar a la víctima del lugar y ponerla en un lugar seguro, pero son todas medidas provisorias. Bueno, ¿funciona? ¿No funciona? En la ciudad de Buenos Aires está el famoso botón antipánico, que eso sí funciona, que el juez ordena a la metropolitana que les entregue un botón antipánico a la víctima. Entonces, cuando la víctima lo ve, o la ve, y se acerca, toca el botón y en 2 minutos tiene a los patrulleros ahí. ¿Funciona tanto? Es como un celular, como un teléfono celular. Funciona tanto que a veces la gente se olvida de cargarlo y la metropolitana se presenta diciendo ¿por qué no lo tenemos en el radar? Porque eso es como un GPS también. Entonces a ellos les aparece en qué lugar de la ciudad están. No hace falta decir, ahora tocan el botón y ya por ese GPS del radar saben y va el patrullero a ese lugar. Una maravilla. Pero bueno, igual ya vieron que todo funciona, ¿no? Es lo mismo que con las víctimas de género. Las leyes están y funcionan más o menos. Alimentos a los progenitores. Los hijos tienen la obligación de pagar alimentos a los padres. Sí. Los hijos tienen la obligación de pagar alimentos a los padres. Desheredar ya con el código viejo, el código nuevo no tiene la desheredación, no se puede desheredar un hijo, pero si no paga alimentos, si no lo va a visitar al geriátrico, si no lo va a visitar a la casa, si lo abandona de alguna manera, es causal de indignidad. ¿Vieron que siempre de 5 hijos hay uno solo que se hace cargo del abuelo? Bueno, ese uno solo si quiere puede pedir la indignidad que los otros no hereden. Como le digo yo a mis alumnos del primer año, eligieron la carrera ideal. Vamos a tener juicios. Imagínense con todo esto que tenemos juicios. Los contratos celebrados sin el consentimiento se pueden anular. Y para terminar, ¿ven que dicen juicios penales, lesiones, secuestro y robo? Bueno, les cuento un caso que fue verdad. Fue así. La mujer era viuda con hijo único, varón. El hijo único murió. Entonces quedó la nuera y la nieta mayor de edad ya, nuera y nieta. La abuela se descompensa, va a parar al hospital sirio-libanés. Cuando la sacan, la llevan en un remis y en vez de llevarla a la casa, la dejan en un geriátrico. La nuera y la nieta. Ella dice, no quiero, y le dan orden al director del geriátrico de que no puede hablar con nadie que no sea con ellas dos. Y el director del geriátrico cumple fehacientemente su función. Ahora, ¿qué pasó? Va el ministro de Eucaristía al geriátrico y una enfermera le dice, ¿por qué no vas al
yo no voy. La ministra no solo escuchó, sino que actuó. Fue al centro de jubilados. ¿Y saben qué hicieron los centros de jubilados? Hicieron una denuncia penal por secuestro de la abuela. Y los del centro de jubilados, ¿saben qué hicieron? Se fueron al 7º piso del palacio a buscar los abogados gratuitos de la UMA. Mirá todo lo que bien que actuaron. En 2 semanas la abuela estaba afuera. Y estaban procesadas la nuera, la nieta y el director del geriátrico. Con esto quiero decir que lo más importante en los mayores es formar redes. Es formar redes. A ella la salvó del centro de jubilados. ¿No es cierto? Y la ministra de Eucaristía que la escuchó y la atendió. Entonces, todas las leyes están. La verdad está. Pero para que funcione hay que empujarlas. ¿Sí? Porque ustedes se creen que van a la oficina y sale todo tan fácil, van a la intendencia y le van a decir que estaba esperando. No, hay que empujar. Y para eso es importante todos nosotros que estamos acá. Porque por más que sepamos, si no tenemos amor y no actuamos, de nada sirve. Bueno, muchas gracias.